Bueno, junto con darles la más cordial bienvenida a todos y deseando que dentro de todas las situaciones que nos ha tocado vivir hayan podido tener una semana bendecida. Saben que hoy día, pensaba durante la mañana, que hoy día no es un domingo como todos los domingos. Estamos ingresando a un tiempo maravilloso que es Semana Santa. Y junto con ello, este domingo va a ser marcado en la historia de la iglesia, porque estamos iniciando Semana Santa y yo creo que la historia no ha tenido esta posibilidad de que entremos en Semana Santa y las iglesias no estén celebrando el culto del Señor en los templos, sino que lo estamos haciendo de las casas. Y seguramente cuando pase el tiempo, pasen los años, este día se va a recordar y el próximo seguramente como un hecho histórico, donde celebramos Semana Santa, celebramos la resurrección y lo vamos a hacer separados. La iglesia no va a estar personalmente unida, no va a estar en un templo, no va a estar en un lugar, ¿no es cierto?, en un edificio donde nos juntamos cotidianamente. Así que eso va a marcar este domingo y seguramente algunos domingos más, pero este de Semana Santa va a ser muy especial. Pero así todo, saben que le he echado mucho de menos a los hermanos del encuentro, y seguramente Alfredo con los hermanos de Nueva Esmirna, ya nos estamos extrañando, nos estamos echando de menos. Y seguramente hay muchos que están con pena, ¿no es verdad? A veces estamos un poquito atribulados por lo que está pasando. Pero esta semana le iniciamos diciendo lo que está en el profeta Zacarías, y dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Hosana, dijeron ese día a la entrada a Jerusalén. Hosana significa sálvanos, rey, sálvanos. Comenzamos entonces este servicio, como es costumbre los domingos, con esta porción de la palabra de Dios en Zacarías y otro que también está en el Salmo. Dice: ábrame las puertas de la justicia para que entre yo a dar gracias al Señor. Son las puertas del Señor por las que entran los justos. Te daré gracias porque me respondiste, porque eres mi salvación. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Este es el día en que el Señor actuó. Regocijémonos y alegremos en él. Señor, danos la salvación. Señor, concédenos la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y nos ilumina. Únanse todos a la procesión portando ramas en la mano hasta los cuernos del altar. Tú eres mi Dios, por eso te doy gracias. Tú eres mi Dios, por eso te exalto. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre.
Vamos a orar al Señor, vamos a orar y le vamos a decir que le amamos y que, como decía este himno, Él es nuestro castillo, donde nos protegemos. Padre Celestial, te damos las gracias porque a través de este medio virtual, Señor, que tú has permitido que exista y que hoy día podemos usar para tu gloria, tu iglesia se reúne hoy domingo para celebrar este día maravilloso, en el día en el cual, Señor, iniciaste tu viaje a Jerusalén, entrando en Jerusalén, donde ibas camino a ese lugar que nos permite hoy día, Señor, mirar en perspectiva. Y gracias a ese hecho, cuando tú llegaste hasta esa cruz, en ese lugar, ahí en Jerusalén, Señor, pudimos tener nuestra salvación. Señor, te damos las gracias porque recordamos ese hecho maravilloso. La iglesia nunca debiera olvidar este proceso, Señor, que tú te tocó vivir, de donde viviste la pasión, recorriste toda tu vida, lo que hiciste por nosotros, y al final llegaste a la muerte en esa cruz, donde nos permitiste tener a aquellos que creíamos en ese sacrificio y que recibimos a Jesús como nuestro Salvador, tener la posibilidad de tener la vida eterna. Señor, en tiempos de angustia, en tiempos de tormento, en tiempos convulsionados como los que estamos viviendo, Señor, tú eres nuestro castillo, eres nuestro baluarte donde nos cobijamos y cada vez que vamos a ti, confiados en que así lo eres, llega la protección, llega la calma y llega la paz a nuestras vidas. Señor, te rogamos que todo lo que hagamos hoy sea para la honra y gloria de tu nombre. Y rogamos especialmente, Señor, por el mensaje de tu palabra. Necesitamos, y hoy día sí que lo podemos decir de lo profundo de nuestro corazón, necesitamos escuchar tu palabra. Necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos, Señor, tener el consejo, el consuelo, las palabras de ánimo, las palabras, Señor, que necesita tu pueblo hoy en día. Señor, así que oramos por el predicador para que tú le colmes de bendiciones y podamos tener, oh Dios, un momento maravilloso junto a esa cruz bendita a la cual estamos recordando hoy. Señor, te damos las gracias y oramos por todas las iglesias que hoy día se reunieron y que se están reuniendo para que tu palabra pueda llegar a los corazones, pueda hacer su labor y, Señor, y pueda germinar y dar fruto. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Cada vez que nos juntamos y lo decimos siempre, necesitamos orar al Señor, darle las gracias y también pedirle perdón porque somos pecadores. La palabra del Señor siempre nos recuerda esta condición que tenemos los hijos de Dios. Y el Evangelio en el libro de los Salmos nos dice, a ti, Señor, elevo mi clamor. Desde las profundidades del abismo, escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla el perdón, y por eso debes ser temido. Si el Señor nos pagara de acuerdo a nuestras obras, seguramente seríamos todos consumidos. Pero los hijos de Dios tenemos el privilegio de, aunque somos pecadores, fuimos redimidos por su sangre, pero tenemos la posibilidad que no tiene otra persona, solamente sus hijos, que es de pedir perdón. Así que cada uno ahí en su hogar, en familia, en lo profundo de su corazón, medite al Señor y pídale perdón y dele gracias. Porque esa muerte que vamos a empezar a recordar y que culminaremos la próxima semana, celebrando la resurrección de Cristo, ese dolor que sufrió Cristo fue por tus pecados y por los míos. Y cada vez que le pedimos perdón, recuerda cuánto dolor hubo en Él para poderte dar el perdón y llegar a decir, como dice tu palabra, Él, su sangre, nos limpia de todo pecado. Oremos. Hagamos juntos esta oración como comunidad, como iglesias hermanas, el encuentro de Nueva Esmirna, que es cierto, tenemos distintos nombres, pero pertenecemos a la iglesia de Cristo y juntos
Vamos a decirle al Señor esta oración que está ahí proyectada y le decimos, Señor, venimos a ti arrepentidos de nuestros pecados. Venimos solo confiando en los méritos de Cristo, no en los nuestros, porque solo por su muerte y resurrección alcanzamos el perdón. Restaura nuestras vidas y devuélvenos el gozo de tu salvación. Oramos en Cristo. Amén. Amén. Bueno, hemos orado y saben, tenemos la certeza preciosa de que Dios nos escuchó y nos limpió. Dios nos escuchó y nos redimió. Dios nos escuchó y restauramos la relación con Él si estaba cortada. Y ahora podemos escuchar entonces la palabra de Dios escrita. Y la palabra de Dios escrita en esta tarde la encontramos en el Evangelio según San Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 21, desde los versículos 1 al 11. Repito, Mateo 21, del 1 al 11. Y el presbítero Alfredo Cornejo nos va a ayudar con la lectura de esta tarde. Hermanos, buenas tardes. Les saludo en el nombre del Señor. En esta oportunidad me toca a mí entregar la palabra al Señor, la lectura que tenemos para esta tarde. Les invito a que participemos de la palabra del Señor en Mateo 21, de los versículos del 1 al 11. Y la palabra del Señor dice así: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, y diciéndoles: Id a la aldea de esta enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada, y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y en la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles de las tiendas en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David bendito, el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, profeta de Jerusalén de Galilea. Palabra del Señor escrita en la Biblia. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra y ese texto maravilloso que nos muestra la entrada de Jesús a Jerusalén. Hemos escuchado entonces su palabra, hemos sido perdonados por el Señor y ahora motivos de sobra tenemos para, como comunidad, como iglesia de Cristo, tener motivos de sobra para orar. Y vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias por lo que nos da, pedirle por cosas que están aconteciendo, orar, ¿no es verdad?, en general, por el mundo. Así que vamos a tener este tiempo de oración comunitaria y Silvina nos va a ayudar con la oración de esta tarde. Hola a todos. Bueno, oremos.
Salmo 18, versículos del 2 al 3, dice así: El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Oramos, Padre, por las autoridades de la nación, y te pedimos, Señor, como dice tu palabra, que tanto ellos como nuestros gobernantes se refugien en ti e invoquen tu nombre, Señor, en estos momentos difíciles que estamos viviendo como país y a nivel mundial. Guía, Señor, a nuestro presidente y a quienes trabajan junto a él. Llénalos de sabiduría para que cada decisión que tomen esté basada en tu perfecta voluntad. Confiamos, Señor, en que tienes el control de todas las cosas, en que eres nuestro escudo y descansamos en ti, sabiendo que tú transformas en bien cada dificultad o sufrimiento para quienes te aman. Oramos en Cristo. Amén. Oramos también, Señor, por nuestra iglesia. Te damos gracias porque permites que estemos fielmente conectándonos cada domingo con tu palabra a través de esta tecnología, Señor. Gracias porque a pesar de que no nos podemos ver físicamente, tenemos sed de ti y queremos seguir teniendo comunión contigo, Señor, y con nuestros hermanos en Cristo. Te pedimos, Señor, que sigas sembrando ese interés de estar participando virtualmente en estas reuniones. Y sobre todo, Padre, ayúdanos a tener una comunión diaria contigo en nuestros hogares. Y pon compromiso en cada uno de los hermanos que comenzarán con estudios bíblicos dentro de esta semana, para que así aprovechemos bien nuestro tiempo junto a ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos orando también por los enfermos, tristes o necesitados en la congregación. Señor, te pedimos por cada uno de nuestros hermanos, puesto que sabemos que de alguna u otra forma esta situación de cuarentena, de permanecer encerrados, de no poder retomar nuestros trabajos, entre tantas otras cosas, nos están afectando, Señor, ya sea anímicamente, económicamente, en nuestra salud, Señor. Y es por eso que te pedimos principalmente por fortaleza, Padre, templanza, sabiduría, paciencia, y nos colmes de confianza, Señor, para descansar en tus propósitos, Padre, y creer que todo esto que está ocurriendo es porque de alguna lección o plan tienes para con todos nosotros, Señor. Oramos en Cristo. Amén. Por último, oramos, Padre, por la extensión de tu evangelio. Amado Dios, te damos gracias porque sea lo que sea que esté ocurriendo en este mundo, tenemos acceso y podemos recurrir a tu palabra, Señor, a ese santo evangelio que nos dejaste, el cual nos trae paz y salvación, Padre. Es por esto, Señor, que te pedimos que nos ayudes en estos momentos de aflicción a extender tu palabra con otros que no te conocen y no tienen esperanza, Padre. Danos la fortaleza para mostrar ese amor y esa grandeza que tú nos demuestras a diario, Señor. Sabemos que hay muchos que te necesitan, Padre, más en estos momentos, pero que por motivos que desconocemos no quieren acercarse o no quieren buscarte, Señor. Pero confiamos en que quizás esta es una buena oportunidad para que con tu ayuda, Señor, ellos puedan abrir sus ojos. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, hemos orado al Señor, le hemos dicho aquellas cosas que nos agobian, que nos preocupan. Oramos por los gobernantes, ¿no es verdad?, del mundo para que tengan sabiduría para poder gobernar y administrar lo que está pasando. Oramos por la iglesia para que el Señor la fortalezca. La iglesia, como les decía al principio, la historia, no sé, si mi memoria no me falla, no ha estado por largos tiempos sin reunirse, salvo en periodos de guerra a lo mejor. Pero así todos se juntaban en lugares secretos. La iglesia perseguida se juntaba en lugares escondidos. Y hoy día estamos obligados a estar separados, entonces hay que orar por la iglesia. Orar para que pronto también se restablezca la situación de la iglesia. La iglesia, el fin de la iglesia, es cierto, es predicar el evangelio, pero
se mantiene en la medida en que nosotros estemos los unos con los otros participando. Y el Señor, acuérdense que nos dijo, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y hoy día es cierto, nos estamos congregando virtualmente, pero no es lo mismo. Espero que en tu corazón no esté tranquilo y esté extrañando el día que volvamos a juntarnos. Oramos también por la extensión del reino, y esta es una tremenda oportunidad de predicar el Evangelio. Yo les quiero contar algo. A contar del próximo domingo vamos a tener la oportunidad de invitar a esta reunión a nuestros amigos que no conocen al Señor, para que ellos también puedan recibir del Evangelio. Así que cada uno de ustedes va a poder, va a tener la facilidad y la posibilidad de ese link que envía Josué, hacérselo llegar también a personas que no conocen al Señor. No a hermanos en Cristo de otras iglesias, no, no, no. A personas que no conocen a Cristo, para que también a través de este medio pueda tener la posibilidad de ser entregado el Evangelio a ellos. Bueno, y como les decía al principio, nos preparamos todos los domingos para, es cierto, para vernos, para cantar, para orar, pero el fin principal es escuchar la voz de Dios. Y hoy día tenemos ese mensaje en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, desde los versos 1 al 14. Les ruego que los que tengan Biblia, por favor, lo busquen. Juan 18, del 1 al 14. Y el hermano César Guzmán nos va a compartir esta tarde la palabra del Señor. César. Ahí creo que me escuchan, ¿no? Háganme así con el dedito, fantástico. Extraordinario. Bueno, me ha correspondido hoy día la enorme responsabilidad y privilegio de compartirles un mensaje de la Escritura. Y antes de leer el texto y ir de fondo al mensaje, dos cosas. Primero, jamás me imaginé que iba a ser un telepredicador. Mi primera experiencia. Segundo, voy a decir algo que digo casi cada vez que tengo que predicar, y es que dentro de las virtudes extraordinarias que tiene la palabra de Dios, una de ellas es que nos vuelve el sentido de la realidad. Porque sin la palabra de Dios, lo que vemos a nuestro alrededor es que reina el mal, que hay caos, desorden, que los malos la llevan, que no hay justicia, y que estamos a la deriva. Esa es el diagnóstico si miramos a nuestro alrededor sin los lentes de la palabra de Dios. Pero cuando llegamos a la palabra de Dios y abrimos la Escritura, inmediatamente cambia el ángulo de la cámara y vemos toda la realidad. Y lo que vemos es que Dios está en control de la historia, Dios está en control de mi vida, y nada escapa de su soberano poder. Y eso es extraordinario. Y por eso es tan importante que volvamos a la Biblia, no solo los domingos cuando nos reunimos, sino ojalá cada día. Porque si no empezamos a ver las cosas como el mundo las ve y no como Dios las ve. Eso es lo que me pasa a mí por lo menos. Si tienen abierto ya entonces en el capítulo 18 de Juan, voy a leer esos primeros 14 versículos. Lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Y dice así: Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, les salió al encuentro.
¿A quién buscan?, le preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy. Judas el traidor estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿A quién buscan?, volvió a preguntarle Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho. De los que me diste, ninguno se perdió. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Entonces los soldados, su comandante y los guardias de los judíos arrestaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era aquel que había aconsejado a los judíos que era preferible que muriera un solo hombre por el pueblo. Esta es palabra de Dios. Les invito a que oremos antes de seguir. Señor, una vez más oramos a ti, porque lo que queremos es escuchar tu voz. Por eso te pido que sea tu voz por medio de tu palabra, que hable a cada uno, que tu Espíritu Santo tome estas palabras, las aplique poderosamente a nuestras vidas, para que te veamos a ti, como tú quieres que te veamos la realidad como tú quieres que la veamos y nos veamos a nosotros mismos, como tú nos ves a nosotros. En Cristo oramos. Amén. Hoy en nuestro calendario cristiano es Domingo de Ramos, ¿no es cierto? Es el domingo en que recordamos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y de eso se trató justamente la primera lectura. Aquí en el capítulo 18 ya ha pasado esa semana, estamos a horas de la crucifixión. Jesús en el capítulo anterior ora por sus discípulos. Es ese pasaje en Juan que es el equivalente a la oración de Jesús en el jardín de Getsemaní, que Juan no incluye, pero incluye este detalle de la oración por sus discípulos. Ya ha ocurrido la última cena y ya comienzan estas horas que nos acercan al clímax. Y cuando digo clímax, no solo estoy hablando del clímax del relato de Juan, no solo estoy hablando del clímax de los evangelios, ni siquiera estoy hablando acerca del clímax de la Biblia, sino el clímax de la historia. Porque si hay un punto medio en la historia, y me refiero a toda la historia, de comienzo a fin, de todos los tiempos, es la cruz y la resurrección de Jesús. Toda la historia de la humanidad camina hacia ese punto. El momento más importante de la historia ya se vivió. Y nosotros disfrutamos ahora del impacto de ese momento y esperamos que se descorra la cortina final cuando Jesús vuelva, para que veamos todo lo que Jesús hizo ese día. Esos son los tiempos en que vivimos, que la Biblia llama los últimos días. Todo ese periodo entre la primera y la segunda venida de Jesús. Y aquí estamos en las últimas horas antes de ese momento. Jesús terminó de orar, dice cuál es el primer versículo, y justamente es la oración a la que me acabo de referir. Salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Y Jerusalén está en un alto, como en una loma, rodeada de 3 quebradas o pequeños valles. Y este es uno de ellos, el Cedrón, que justamente conduce hacia el Jardín de los Olivos. Siglos antes, el rey David, cuyo título también era el Mesías con minúscula, había cruzado este valle arrancando de sus enemigos.
Jesús cruza este valle, y, siguiendo los pasos de David, pero él no va arrancando de sus enemigos, él va a encontrar a sus enemigos. Porque desde el principio, él vino con una misión. Desde el principio, él vino con un plan. Y la misma palabra de Dios dice que a Jesús no le quitaron su vida, él la entregó. Y esto queda absolutamente claro a través del versículo 4, que dice, Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, le salió al encuentro. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, le salió al encuentro. Jesús sabía todo lo que le iba a suceder. Nosotros nos quedamos en las casas porque sabemos lo que nos puede suceder si salimos. Nos quedamos para protegernos, nos quedamos para proteger a otros, nos quedamos para no enfermarnos. Jesús sabía lo que le iba a suceder y él sale. Y no fue porque él era arriesgado, no fue porque él era osado, no fue porque era ingenuo, él fue porque tenía una misión. Y esa misión, este mismo texto de nuevo, la deja en claro. Y la dejan claro a través de las palabras de un incrédulo, un religioso, pero un incrédulo, porque es el mismo sumo sacerdote Caifás quien lo va a condenar y lo va a entregar a Pilato, quien nos ayuda a entender a nosotros, a este lado de la historia, la razón que Jesús tuvo de hacer todo lo que iba a hacer, aunque sabía todo lo que le iba a suceder. Y las palabras de Caifás en el último versículo que acabo de leer, fue el mismo que dijo, con mala intención, pero dijo, había aconsejado a los judíos que era preferible que muriera un solo hombre por el pueblo. Él no tenía idea de lo que estaba diciendo cuando lo dijo. Cuando lo dijo era el inicio de sus planes de matar a Jesús, de deshacerse de Jesús, algo que nos repiten otros evangelios. Desde un principio quisieron matarlo. Pero esto es como la historia de José en Génesis. Cuando sus hermanos lo venden como esclavo y él termina como primer ministro de Egipto. ¿Se acuerdan de las palabras de José al final de la historia cuando ya todo se descubre y él se reencuentra y se reconcilia con sus hermanos? Les dice, lo que ustedes planearon para mal, Dios lo planeó para bien. Y esto es exactamente lo mismo. Por eso José es un anticipo de Cristo. Lo que Caifás y los otros planearon para mal, Dios lo planeó para bien. ¿Por qué entonces Jesús salió al encuentro si sabía todo lo que les iba a pasar? Porque era preferible que muriera un solo hombre por todo el pueblo. Porque si no moría él, moríamos todos. Era necesario que Jesús pasara por esto para que nosotros recibiéramos el regalo de la vida eterna. Pero estas palabras de que Jesús sabía todo lo que le iba a suceder, le salió al encuentro, no solo se aplican a esta situación, se aplican a toda la historia. Jesús sabía todo lo que iba a suceder y Jesús hoy día también sabe todo lo que va a suceder. Y por eso son palabras que a nosotros nos deben infundir mucha confianza. Tú y yo no tenemos idea lo que va a pasar. Las autoridades se están quebrando la cabeza tratando de adivinar qué va a pasar, de predecir, de anticipar qué va a pasar. Nadie sabe, solo Dios. Jesús sabía todo lo que iba a suceder y sabe lo que va a suceder ahora. Entonces yo me aferro en estos momentos en que no se ve nada, en que es como caminar entre una niebla, una densa niebla. Prefiero aferrarme de aquel que sabe todo lo que va a pasar. Me aferro a él y me aferro a sus promesas. Juan está lleno de estas frases, de estos versículos que son comentarios de él, que nos ayudan a entender la situación, porque sin esos eventos que interpretan los hechos, no tendríamos toda la revelación de Dios. Y la revelación de Dios significa
aquella información que Dios nos da acerca de sí mismo y de su plan que no podríamos descubrir por nuestro propio razonamiento. Los eventos estaban ocurriendo, pero era necesario que Dios los interpretara para nosotros, y Dios los interpreta con palabras como esa, como el versículo 4 o el versículo 14. Vienen de noche los sacerdotes con Judas a la cabeza, soldados, guardias, etcétera, de noche, en la oscuridad. Llevaban antorchas, lámparas y armas. ¿Se acuerdan cómo comienza el Evangelio de Juan? Nos dice que Él era el Verbo, y el Verbo se hizo hombre, tomó forma humana y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del Hijo único del Padre, y la luz brilló entre nosotros, pero aunque brilló entre nosotros, los suyos no lo recibieron, más bien lo rechazaron, porque prefirieron la oscuridad. Y aquí hay uno de esos momentos claves en los evangelios que están ahí, los tenemos en todos los evangelios, ¿no es cierto?, en que la identidad de Jesús queda aún más clara para nosotros los lectores. Y como quedó claro para algunos de los que estaban presentes, en quienes el Espíritu Santo había actuado. Porque cuando nosotros vemos con los ojos humanos a Jesús y todo lo que sucedió, ¿qué vemos? Vemos un hombre. Vemos una muerte, vemos una causa fracasada, vemos a lo mejor un maestro sabio, a lo mejor alguien que nos guió con su ejemplo, pero no vemos mucho más que eso. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo obra en nuestra cabeza, en nuestro corazón, y abre nuestros ojos, vemos la realidad y vemos a Jesús tal como Él es. Y los evangelios están llenos de estas situaciones de doble lectura, es decir, donde el que es ciego no ve nada porque está ciego, y al que le han sido abiertos los ojos ve mucho porque le han sido abiertos los ojos. ¿A quién buscan? Versículo 4 les preguntó. A Jesús de Nazaret. 2 veces la pregunta, 2 veces la respuesta. Y buscan a Jesús de Nazaret. Eso es como decir, buscamos a Juan Pérez. O sea, era el nombre y lo que era lo más cercano a un apellido. Buscamos a Jesús de Nazaret. Ese Jesús, ese que se llama Jesús y viene de Nazaret, a ese tipo andamos buscando, a Jesús de Nazaret. Pero la respuesta de Jesús está tan por encima de esa pregunta, porque es una revelación como las ha habido varias veces ya en Juan, pero es una revelación más de quién es Jesús, porque la respuesta de Jesús es, yo soy. De nuevo, si uno hace una lectura simplemente con ojo humano, pareciera ser una simple respuesta. ¿Quién es Juan Pérez? Acá estoy, como cuando pasan lista, cuando estábamos pasando lista al principio de la reunión. Pero Jesús escoge estas palabras, yo soy, que tienen un significado enorme en la Biblia, enorme, porque no está simplemente respondiendo a la pregunta, está revelando su identidad. No es por nada que Juan nos ha dado 7 veces descripciones de Jesús en torno a esta palabra, yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Y así, 7 de esas. Porque declarar yo soy, como lo está haciendo Jesús ahí y como nos ha estado tratando de explicar Juan, es decir, yo soy igual que el Dios de Abraham y el Dios de Moisés. Cuando Dios se revela a Moisés en la zarza ardiente, se revela como yo soy el que soy. Yahweh, Jehová. Cuando Jesús
pregunta ¿a quién buscan ustedes? Ellos responden a Jesús de Nazaret. Y él en un sentido él les está diciendo, yo no soy ese, yo soy. Y la verificación de que esta declaración tuvo esa potencia es que cuando él dice yo soy, ellos no dicen, ah, tú eres, sino que dice claramente que todos dieron un paso atrás y se desplomaron. Imagínense el poder que tiene que haber tenido ese momento y esa declaración. Si alguien me pregunta y yo digo yo soy, no pasa nada. Lo más probable es que además ni me pesquen. Pero Jesús dice yo soy y todos dan un paso atrás y se desploman. Había sido un momento de revelación, una especie de epifanía, donde Jesús está revelando quién es, cómo ha sido. Y esta revelación siempre es paulatina y no es total hasta la resurrección. Pero para algunos de los que estaban ahí, para nosotros los lectores, queda esta revelación, es decir, este no es simplemente Jesús de Nazaret, este es yo soy. Pero como Jesús estaba ahí con una misión, con un propósito, él tenía que permitir que los eventos siguieran dándose. Les repite la pregunta. ¿A quién buscan? Vuelven a responder lo mismo. A Jesús de Nazaret. Ya les dije que yo soy. Y es como que ahí como que la cosa vuelve a su cauce original y ok. Y ahí es donde Jesús, ¿no es cierto?, protege a sus discípulos tal como había orado, y el mismo Juan de nuevo nos añade estos comentarios. Dice, si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan, sus discípulos. Y esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho, de los que me diste ninguno se perdió. Y Jesús acababa de orar eso en el capítulo anterior. Y aquí aparece Pedro, ¿cierto? Pedro que siempre es de acciones extremas, impetuoso. Y él no tolera lo que le está pasando a su maestro. ¿Y qué hace? Saca una espada y que dice que desenfundó y le corta la oreja al siervo. En otro de los evangelios nos da el detalle de que Jesús sana a ese siervo. Pero Pedro vuelve a guardar su espada porque Jesús se lo ordena. Y la reacción de Jesús queda clara perdón, la reacción de Pedro, ¿no es cierto?, queda clara en las palabras de Jesús. Le dice, ¿acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? No es primera vez que Pedro no quería aceptar el camino de Jesús. Cuando Jesús por primera vez anuncia que va a ser traicionado, va a ser arrestado, torturado y crucificado, él reacciona mal y le dicen jamás. Y muchas veces cuando Jesús anuncia su camino, Pedro reacciona así y aquí vuelve a ser así. Pero si ustedes siguen leyendo la historia, 3 versículos más adelante, Pedro va a estar negando a Jesús. Este mismo Pedro valiente que sacó la espada, un rato más va a estar frente a una hoguera, alguien lo va a reconocer y le va a preguntar, ¿no eres tú uno de los que andaba con Jesús? Dice, no, yo no lo conozco. Y creo que tenemos esta foto de Pedro, de alguna manera inconsecuente, este Pedro que falla, que fracasa, porque es una foto de todos nosotros, es por los Pedros que Jesús tenía que morir. Bueno, él también murió por
por los sacerdotes, los soldados y todos aquellos que necesitaban morir. Pero lo que hace la Biblia es revelar el corazón humano, ¿no es cierto?, a través de todo su relato y mostrar lo inconsecuente, lo imperfecto, lo fallado que es. Y es precisamente esa razón por la que necesitábamos, porque era preferible que muriera un solo hombre por los demás. Porque somos como Pedro, o como los soldados, o como los sacerdotes. Todos, ninguno puede decir, no, yo soy diferente, yo soy mejor. Justamente de eso se trata. Y todos le dimos la espalda a Dios. Y a los que recibieron a Jesús, los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Capítulo 1, versículo 12. Y de nuevo aquí está la reiteración de la misión de Jesús. La tenemos 3 veces entonces. La tenemos en el versículo 4. Jesús sabía todo lo que iba a suceder y les sale al encuentro. Caifás anuncia, es preferible que muera uno solo por el pueblo. Y Jesús lo dice con sus palabras cuando le responde a Pedro y le dice, ¿acaso no debo beber la copa que el Padre me da a beber? Y en otras traducciones usa la palabra copa, y es muy interesante eso, la idea de la copa, porque justamente es una figura del Antiguo Testamento, donde el profeta Isaías habla de la copa de la ira de Dios que será derramada sobre Israel por su juicio, por su pecado. Y aquí estamos a horas de que efectivamente la copa de la ira de Dios, es decir, donde se ha ido juntando la ira de Dios por los pecados de Israel, sea derramada finalmente sobre Israel. Pero no es derramada sobre cada israelita, es derramada sobre un hombre, el verdadero Israel. Y es él quien tiene que beber de la copa amarga, la copa del juicio de Dios, hasta la última gota, para que ese juicio acumulado en esa copa no cayera sobre otros. Era preferible que muriera un solo hombre por los demás. Nosotros celebramos regularmente la Cena del Señor porque así Él nos enseñó. Y Él mismo nos dijo que la copa es la copa del nuevo pacto, es su sangre. Él es el nuevo pacto. Y esa copa ahora ya no es una copa de ira, sino que es una copa de bendición, porque ya no está llena del juicio acumulado de Dios, está llena ahora de la virtud de Jesús, de la sangre de Jesús, de la perfección de Jesús, del sacrificio de Jesús. Por eso, cada vez que compartimos de la copa en la Santa Cena, damos gracias. Y damos gracias porque Jesús bebió la copa de la ira de Dios, para que yo no tenga que beber la copa de la ira de Dios y yo pueda beber bendición. Yo bebo bendición porque cuando bebo, ahora yo celebro que Jesús me liberó, murió por mí y anuncio que Él va a volver. Es maravilloso cuando pensamos en la copa, en el momento en que bebemos la copa en la Santa Cena, cuando pensamos en lo que Jesús tuvo que hacer, beber la copa amarga que el Padre le dio a beber. Era preferible que muriera un solo hombre por los demás. Queridos hermanos, nadie sabe qué viene y qué va a pasar, pero Jesús sabe. Te animo a que más tarde o algún momento durante la semana leas y releas Apocalipsis 5, versículo 5. Es bien fácil.
5:5. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Nos dice, no llores, se lo dice en ese momento a, al personaje en el relato que está mirando el desarrollo de la historia y pareciera que no hay nadie en control de la historia y le dicen no llores porque Jesús, el Cordero, ha vencido. Y Jesús ha vencido. Y nosotros tenemos esa seguridad. Y la prueba del que Él venció fue que Él pasó por la cruz, bebió la copa. No, hay un hecho histórico que respalda eso. Y resucitó. Eso es un hecho histórico. ¿Qué puede pasar mañana? ¿Me puedo enfermar de coronavirus? Sí. Incluso me puedo morir. Pero si me enfermo, Dios va a estar conmigo cada momento de mi enfermedad. Si muero, tengo asegurada la entrada a su reino, porque Jesús, el uno, murió por todos, porque Él bebió la copa. ¿Puedo quedar sin trabajo? Sí. Pero aunque viva momentos de escasez, Dios ha prometido que Él me va a dar lo que necesito. Sí, puede haber escasez. Por eso dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él no estaba hablando de cualquier cosa en la vida, él estaba hablando específicamente de tener mucho o tener poco, tener abundancia o tener escasez. Lo que me toque, dijo Pablo, lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, sí, hermanos, son tiempos inciertos, ni tú ni yo sabemos. Pero qué tranquilidad me da saber que hay alguien que está sentado en el trono, que Jesús ya, Él es Señor de la historia y ya concluyó la historia. Estamos esperando que Él vuelva. Mi vida está en sus manos. Su amor demostrado claramente en su palabra. Así que yo me preparo para este fin de Semana Santo celebrar con mucha alegría. Cada año celebramos las fiestas patrias. Con suerte algunos se acuerdan qué es lo que celebramos, ¿no es cierto? Que es la independencia de nuestro país. Lo pasamos bien, comemos, salimos y sería todo y nadie se acuerda de nada. Y si celebramos el momento, algunos quizás, algunos pocos celebrarán el pasado, pero nadie tiene idea de lo que viene en el futuro. No es una celebración acerca del futuro. La Semana Santa, que celebramos cada año también, es muy diferente, porque celebramos el pasado, lo que Jesús hizo, que cambió la historia. Celebramos el presente, porque mi vida está en sus manos y Él está conmigo cada día hasta el fin. Y celebramos el futuro, porque a diferencia de los incrédulos, nosotros sabemos lo que viene. Y lo que viene es que Jesús vuelva. Lo que viene es que yo estaré en su presencia. Lo que viene es que Él ya venció al mundo. Lo que viene es la nueva creación. Lo que viene es que lo que anuncia Apocalipsis 21, que llegará el día, esta tierra antigua, esta creación antigua pasará, veremos la nueva, y ya no habrá llanto, ni dolor, ni sufrimiento, ni enfermedad, ni hambre, ni muerte, y Dios secará toda lágrima. Nosotros sabemos lo que va a pasar y lo podemos celebrar. Por eso la Santa Cena, la Semana Santa, que es el nacimiento de la Santa Cena, es celebrar lo que Jesús hizo, recordarlo y anunciar que Él viene, que Él volverá. Así que animémonos con esas palabras y dejemos que la palabra de Dios
profundicen en nosotros, sosteniéndonos, alentándonos. Y leamos estos días varias veces los relatos de la pasión y la cruz para animarnos. Podemos celebrar, hermanos. Oremos. Señor, tú has hablado a cada uno según su necesidad por medio de tu palabra y la acción de tu Espíritu. Ayúdanos a atesorar estas palabras para no apartarnos de ellas, para no caer en el desgano, el desánimo o la desesperanza en la semana. Ayúdanos a prepararnos para celebrar la Semana Santa, este fin de semana que viene, que de una manera que te honre, Señor. No vamos a poder reunirnos, pero queremos celebrar de todas maneras, celebrar lo que hiciste, el evento más importante de la historia, celebrar lo que haces cada día por nosotros y celebrar que sabemos que esto termina bien, porque gracias a ti, porque Jesús murió, porque Jesús bebió esa copa. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gracias al Señor y gracias a ti, César, también por el mensaje de la palabra de Dios. Palabra que creo que fue oportuna, nos trajo consuelo, nos trajo esperanza, nos trajo paz al corazón en los momentos que vivimos. Y para ir finalizando el servicio de este domingo, quizás vamos a cantar una canción que nos dice una gran verdad. Podemos pasar lo que pase, como decía César, podemos enfermarnos, podemos morir, pueden ocurrir muchas cosas en nuestra vida. Pero de una cosa estamos seguros los hijos de Dios, que para nosotros hay un futuro. Para nosotros hay esperanza. Para nosotros hay descanso. ¿Y en qué basamos todo esto? En Jesús. Con Jesús nos basta. Y hemos creído en Jesús. Confiamos en Él. Tenemos esperanza, tenemos fe, tenemos comunión con Él. Así que vamos a ir dando término a este servicio cantando esta canción, Jesucristo basta. Y después el pastor Alfredo nos despide con la oración y bendición final. Nuestros corazones
descanse en mí. Oramos. Padre bendito, eterno Dios, Señor, gracias, Padre, por tu inmenso amor, por tu misericordia. Gracias porque tú has tenido misericordia de nosotros, Señor, tú has tenido compasión, Señor. Tú nos viste, Padre, y viste nuestro pecado, nuestra iniquidad, Señor. Padre, y enviaste a tu Hijo, Señor, para morir por nosotros, para darnos vida, Señor, y darnos acceso hasta tu presencia. Gracias, Señor, por tu gran amor demostrado, Señor, en aquella cruz. Gracias por el estudio de tu palabra, Señor. Gracias porque hoy día pudimos ver, pudimos oír, Señor, cómo tu Hijo, Padre bendito, tuvo que morir. Fue necesario que solo Él muriera, mi Señor, para que todo un pueblo, Señor, tu pueblo, pueda vivir, Señor, a tu lado, en tu gloria, Señor. Padre, gracias, Señor, te damos. Mi Dios bendito, al mismo tiempo también clamamos, Señor, y rogamos, Señor, en esa misma misericordia que tú has tenido por nosotros, para que tú permanezcas, Señor, al lado, Señor, de tu pueblo, transformándolo, Señor, purificándolo, Señor, santificándolo, Padre, para que seamos conformes, Señor, a la imagen de Cristo, para que seamos a su medida, Padre Santo. Obra tú en nuestros corazones, Señor. Obra tú en nuestras mentes, Padre. Produce en nosotros el querer como el hacer, mi Señor, por tu buena voluntad, mi Dios. Padre bendito, nos presentamos delante de ti también para pedir, Señor, por nuestro bienestar, Padre. No porque tú lo desconozcas, Señor, sino porque clamamos delante de ti, porque dependemos de ti, mi Señor. En tu nombre santo, mi Señor, clamamos. En el nombre de Cristo, el Señor, Padre, ponemos nuestro bien, Señor, nuestra salud, delante de ti, Señor, para que tú hagas tu voluntad, Señor, con ella. Padre bendito, clamamos para que tú también, Señor, veles, Señor, para que tu mano poderosa sostenga, Señor, a las personas de más alto riesgo, Padre, adultos mayores, enfermos, Señor. Padre, ¿cuánto te necesitamos, Señor? ¿Cuánto, Señor? Somos débiles nosotros delante de ti. Pero tú eres un Dios fuerte, Señor, que nos dota de su victoria, Padre. Mi Dios bendito, clamamos como un pueblo, Señor, en un mismo sentir, para que tu nombre también en medio, Señor, de esta adversidad pueda ser proclamado, Señor, por tu iglesia, para que tu nombre pueda ser exaltado, mi Señor, por aquellos que nunca antes te han oído. Señor, nos presentamos delante de ti orando, mi Señor, pidiendo por nuestro país, pidiendo por el continente, pidiendo, Señor, por el planeta, Padre Santo. Mi Dios, esta enfermedad nos ha demostrado quién verdaderamente somos, Señor. Lo frágiles que somos, Señor. Y lo orgullosos que muchas veces también logramos ser, Señor. Pero también nos ha demostrado que solamente tú eres Dios eterno y bendito. Que tú sostienes, Señor, con tu misericordia a tu pueblo. A ese Dios es el que clamamos, Señor. A ese Padre es el que acudimos, Señor. Y Dios, delante de ti se presentan nuestras oraciones con acción de gracias, Señor, con ruego, con súplicas para ti, mi Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Antes de terminar, quiero también leer Números 6, 24 y 26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Mis queridos, me voy a tomar la patudez de despedirlos. Hermano Manuel no pudo no pudo conectarse nuevamente, deben ser problemas con su señal allá desde su casa. Así que, bueno, despedirnos en oración. Le voy a pedir al pastor Bernie si él nos puede despedir, si él puede orar por la iglesia del Señor y también por lo que está viviendo nuestro planeta, este mundo en el cual habitamos, que al mismo tiempo algunos puede provocar inquietud, un poquito de desesperación incluso,
Los hijos de Dios descansamos en la bondad de Dios, en el amor de Dios, en la provisión de Dios, y sabemos de que todas las cosas también ayudan a bien a los que Dios ama. Un abrazo muy grande, Pastor Bernie. ¿Podemos orar? Sí, Señor, tú sabes que estamos aquí 2 congregaciones representadas. Te doy gracias, Señor, por las familias que están en Nueva Esmirna. En especial queremos pedir por las familias, Señor, que tienen sus hijos en la casa. Pido, Señor, que te des a estas familias, no solo en Nueva Esmirna, sino que en el encuentro también, familias como, por ejemplo, Dusan y Flavia. Señor, pienso en otras familias que sus hijos están en casa y no saben, o sea, muy encerrado y sin embargo, Señor, tal vez podría ser un tiempo, Señor, lindo en que se pueda comunicar el Evangelio de una forma que no se pudiera antes. Y, Señor, te pedimos que tú bendigas a cada persona hoy, aquí los que vemos y algunas caras que no, pero todos escuchando, Señor, pon tu bendición, como lo dijo el pastor Alfredo. Gracias te damos por este medio. Podríamos estar en absoluto silencio, pero, Señor, nos provees esto. Gracias por Josué, quien hace un buen trabajo, Señor, de poner esto al alcance de todos. Y, Señor, te pido tu bendición y en tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos, que el Señor les bendiga, que Él los ilumine durante esta semana. Mucha fuerza, mucho ánimo, fe en lo que está sucediendo.